Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, hola Jorge, pues, ¿qué te puedo decir? Feliz, muy contenta de poder estar esta mañana con todos nuestros seguidores, estar en esta plataforma, realmente es una gran bendición. Así es de que estoy con ese contentamiento, con ese gozo en mi corazón de podernos unir, de estar juntos, ¿verdad? También eso es muy hermoso. Muchas gracias, Jorge. Pues aquí en esta mañana en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el título Mi historia tiene valor para Dios, ¿verdad? Y bueno, esto es continuando con pues las reflexiones que hemos venido haciendo cada semana con cada libro de la Escritura. Y bueno, el día de hoy nos toca Primera de Crónicas. Vamos a ver qué nos puede enseñar este gran libro para nuestra vida. Pues grandes cosas como tal, grandes cosas. Y para ello quiero empezar con definir o qué es lo que dice el diccionario de lo que significa crónicas. Y bueno, dice que es una narración histórica, generalmente escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. Esa es una crónica. Bueno, muy bien. Entonces, quiero decirte que aquí encontramos 4 elementos. El uno es que es una historia. Segundo, es que esa historia nos habla sobre los hechos ocurridos. Cuando el tercer aspecto sería el tiempo. Y bueno, para ya cerrar toda esta historia, los hechos y el tiempo, lo engloba en un orden que tuvieron esa historia, esos hechos durante un tiempo. Bueno, ¿qué opinas? ¿Nos ayuda a saber lo que ha pasado? ¿Qué opinas? ¿Verdad que sí? Hoy en día podemos vivir algunas situaciones y quizá no podamos entenderlo por completo, pero cuando nosotros nos vamos al antecedente, eso nos ayuda a comprender mejor el porqué de las cosas. Ahora con esta situación de esta guerra que sucede en el planeta con estos dos países, a mí me ocurrió que inmediatamente me fui a saber, a conocer un poco más de dónde surgió esto. Y bueno, al enterarme, al estar revisando parte de los hechos de estos dos países, un poquito de esa relación que inclusive ni siquiera los actuales presidentes vivieron, sino son cosas que ya traían de hace tiempo. Bueno, empecé a comprender un poco por qué está sucediendo estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues así este libro de crónicas nos va a narrar cómo ese orden en el tiempo. Bueno, o a veces también nos preguntamos por qué pasa esto, ¿verdad? Te decía, ¿por qué nos sucede esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en mi vida, por ejemplo? No entiendo por qué a veces reacciono de cierta manera o por qué contesto de cierta manera. No quisiera hacerlo, pero suceden estas cosas. Bueno, cuántas y cuántas cosas nos preguntamos por tratar de entender lo que el día de hoy vivimos. Así hemos titulado Mi historia tiene valor para Dios. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? En este libro vamos a encontrar, yo resumí 2 cosas. Mira, es que vamos a conocer, o nos va a hablar este libro, más bien, mejor dicho, nos habla este libro y inicia los primeros capítulos, casi hasta el 15-16, sobre descendencia. Descendencia de Noé, descendencia de Abraham, descendencia. ¿Y a qué nos lleva la descendencia? Bueno,
pues a los hijos. Nosotros, ¿verdad? Somos descendientes de nuestros padres de nuestros abuelos y así, ¿verdad? Y de la misma manera nosotros hacia nuestros hijos. Esa es nuestra descendencia, los hijos. Así es de que habla en términos de una generación de hombres y mujeres que vivieron durante esa época. También nos narra en este libro de crónicas sobre dos personajes que fueron los reyes del pueblo de Israel, el rey Saúl, que fue el primer rey, y el rey David. Y bueno, pues estos dos reyes veníamos viendo en nuestros libros anteriores algunas actitudes que tomaron, algunas acciones que tomaron. Y bueno, en este libro de crónicas nos vuelve a mencionar algunos hechos que ocurrieron durante su gobierno, durante su gestión. Y ahí vamos a encontrar otros eventos como los siguientes. Cometieron errores, hicieron intentos, tuvieron victorias, tuvieron derrotas. Nos habla también sobre ese pacto de David con Dios. Y bueno, así como estos temas que te hablo, también en nuestra vida, ¿verdad? Hemos tenido errores, hemos tenido victorias, hemos tenido tristezas, alegrías, hemos tenido intentos, ¿verdad? Hemos vivido muchísimas situaciones quizá justas, injustas desde nuestra perspectiva, pero a lo largo de nuestra historia, si el día de hoy te dijera, oye, vamos a leer tu historia, seguramente a muchos de nosotros diríamos, bueno, pero que no se mencione este hecho porque ese no me agradó mucho. Me hizo cometer muchos errores, ¿no? O quizá digamos, bueno, nada más no hablen de aquellas derrotas que tuve, ¿no? Y porque todos quisiéramos, ¿no? Que nuestra historia, si se pudiera leer, ¿verdad? A voz alta, como una carta abierta, pues no quisiéramos que se hablara de mucho sobre aquellos errores en los que hemos participado por nuestras decisiones. Y cuando nosotros hemos tomado decisiones han sido por nuestra voluntad. Y cuántas veces vivimos, obviamente, las consecuencias de esas decisiones que hemos tomado. En esas decisiones en las que Dios ni siquiera lo tomamos en cuenta. Pero cuando vivimos las consecuencias, entonces sí, decimos, Dios, ayúdame, o tratamos de buscar a Dios, tratamos de acercarnos a Él para que nos ayude a salir de ese pues no sé, bache que estamos pasando, ¿verdad? Pero bueno, Crónicas. Crónicas es una narración de esta historia, como también es para nuestra vida. Pero, ¿sabes? Hay cosas en nuestra historia en las que quizá ya no nos acordamos. A veces decimos, ¿cuándo dije eso? Yo dije eso, ¿verdad? Nos dicen, yo me acuerdo que tú dijiste eso. Y entonces, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Verdad? O tú hiciste esto. ¿Yo? Y bueno, sobre todo aquellos años en los que a lo mejor éramos muy pequeñitos, o también aquellos que fueron tan dolorosos que nuestra alma, pero totalmente ese dolor tan grande, mejor lo escondimos por una autodefensa en la que decimos, no quiero volver a hablar sobre este tema. Algunas situaciones muy dolorosas que han traído a nuestra vida, quizá amargura, que quizá han traído una tristeza muy grande, quizá han traído a nuestra vida mucho temor y nosotros no nos damos cuenta. Pero nuestra vida, tu vida y la mía, tiene valor para Dios. Toda completamente. Sí, con esos errores, con esos aciertos, con esas tristezas muy grandes o muy profundas, o esos dolores que literal nos abrieron nuestro corazón, ¿verdad? Que casi, casi sentimos que nos cortamos las venas por ese dolor, pero que con el paso del tiempo creemos que hemos olvidado, creemos que hemos dejado allá y que ya si no lo volvemos a mencionar y nos quedamos calladitos es como si no hubiera ocurrido.
¿Cuántos de nosotros no cometemos ese gran error? Lo guardamos, pero pues queda guardado y eso hace un ruido muy fuerte en nuestro corazón, en nuestra alma, y todos los días aunque nosotros no nos demos cuenta, pero vienen y contaminan nuestros pensamientos, vienen y contaminan nuestro corazón, y a veces no queremos acercarnos a ciertas situaciones, o no queremos enfrentar a ciertas personas, o no ¿por qué? Porque son como respuesta a antecedentes que hubo en nuestra vida. Bueno, y porque para Dios nuestra vida sí tiene valor, porque Dios nos ama y porque Dios tiene cosas buenas para nuestra vida, en las que cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Ese amor de Dios que es su Hijo Jesucristo, la palabra nos enseña que cosas nuevas hará en nuestra vida y que toda nuestra historia Él la va a redimir o la redime cuando nosotros lo recibimos, pero de una manera maravillosa, porque lo podemos leer, lo podemos escuchar, pero no tener ese conocimiento verdadero en nuestro corazón. Como que pasa así rapidísimo, pero es tan importante sentarnos y reflexionar que en Dios podemos ser nuevos. Y bueno, de eso te voy a hablar un poquito más adelante, cuando un hombre llamado Nicodemo se acercó a Jesús y, y bueno, pues él le pregunta, ¿verdad? Que cómo puede hacer que las cosas sean diferentes. Todos quisiéramos, ¿a poco no? Que algunas cosas de nuestra vida fueran diferentes, pero obviamente las que vamos a vivir y no obstante, las que pasaron atrás, ¿verdad? Esas que no queremos mencionar, esas que hemos nosotros encerrado para que nunca salgan, que hemos dicho, esa me la llevo hasta cuando yo muera, nadie sabrá de esto. Bueno, pues Dios sí la sabe, Dios sí conoce, no solamente esa situación, sino lo que dejó esa situación en nuestro corazón, lo que provocó en nuestro ser. Y si yo te dijera que nosotros, cada uno de nosotros, y bueno, la ciencia se ha encargado de ir revisando este tema, pero se ha descubierto que nuestra vida no empezó en el momento en que nacimos. Es decir, sino que dentro de nosotros, en nuestros genes, están ahí depositados situaciones que no resolvieron nuestros padres, que no resolvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y bueno, así sucesivamente. En nuestros genes, ahí están depositadas esas alegrías y esas tristezas. Así es de que imagínate, traemos acumulados cuántas y cuántas cosas, y no obstante, lo que nosotros también vamos dejando a nuestros hijos. No, quisiéramos decir freno, ¿verdad? Freno. Quisiera limpiar todo lo que no es agradable para que nuestros hijos o una nueva generación ya no repita todas esas cosas. Bueno, las buenas, definitivamente que sí, ¿verdad? Pero aquellas que provocaron un deterioro en nuestro ser, definitivamente que no, ¿verdad? Recordemos que nuestro ser está formado por espíritu, alma y cuerpo, y que son afectados totalmente. Imagínate, cuando nosotros, tú y yo, hemos vivido alguna situación, tal vez de enojo, vamos a pensar en el enojo, o una frustración, ¿no? Que algo no salió como nosotros esperábamos, que hemos vivido a lo mejor una desilusión, un engaño, y que estamos muy enojados. Y que ese enojo no nos dura un día, ni 2 días, ni una semana, sino nos dura a veces hasta años, ¿no? ¿Te imaginas todo nuestro ser? Por dentro, lo que no vemos,
En nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿cómo está? No, pues está fatal, ¿verdad? Podríamos decir, está totalmente enfermo, porque ¿cómo puede vivir una persona con un enojo por muchos años? Pues así habemos personas que por muchos, muchos años vivimos con ese torbellino de ese enojo. Y si al nosotros, no, al vivirlo en nuestra alma, porque es en donde tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, afecta nuestro cuerpo, afecta todo nuestro ser, de tal manera que esa situación altera nuestras propias células, altera todo lo que hay dentro de nosotros. Y eso mismo es lo que vamos dando a nuestros hijos, a esta nueva generación. Y pensemos también, por ejemplo, en una mujer cuando está embarazada, está en esa gestión de ese bebé que está dentro, ¿verdad? Y si vive una situación de alegría, pues el mismo bebé lo siente. Igualmente, si vive una situación de angustia, de preocupación, también lo siente. Oye, entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Bueno, recordemos que en nuestra propia carne está el pecado. Nosotros nacimos ya con pecado, pero tenemos un Salvador, alguien que con todo su amor viene a quitar todo aquello, a renovarnos, a darnos una vida diferente. Así es de que tan importante es recibir en nuestro corazón al único que nos da vida, al único que puede hacer las cosas nuevas y que las cosas viejas han quedado atrás y que en Él son restituidas. Y todavía lo que falta, porque Él viene pronto. Así es de que quiero comentarte, a veces nuestra vida puede ser como un rompecabezas. ¿Has visto ese rompecabezas que tiene tantas piececitas y que cuando nosotros lo vemos decimos, no, pues no sé ni por dónde empezar para armar este rompecabezas? Conocemos historias, mi propia vida, una vida en la que era un rompecabezas, no sabía ni por dónde empezar para darle un sentido o darle algún matiz bonito. Bueno, pues solamente supe que si Dios me amaba, que si Dios, a pesar de todas aquellas situaciones que yo había vivido, no solamente por las que recibí, sino también por las que yo di, ¿verdad? Porque a veces nos hacemos víctimas y decimos, me hicieron, me dañaron y todo de afuera. Pero ¿qué tal nosotros? Porque también sabemos que no podemos dar lo que no hay dentro de nosotros. Entonces, si hemos recibido, ¿verdad? Tantas cosas, pues son las mismas que repetimos y que damos. Entonces, yo decía, no, yo quiero hablar de lo que me hicieron, yo quiero hablar de todo lo que pasé, pero yo no quería hablar de lo que yo había hecho. Eso para mí era como vergonzoso, como que mi conciencia decía, no, pues es que eso, que nadie lo sepa, porque eso es horrible, ¿no? Sin embargo, para Dios, cuando supe que para Dios mi vida contaba, desde, pues dice que Él me creó desde antes de la creación, pero desde el momento en que nací en este mundo, desde la gestación, es más, desde antes, porque en el caso mío te quiero contar que yo soy la cuarta hija y entre mi hermana, la que me sigue y yo, pasaron 12 años en que mis padres atravesaron una situación muy difícil y para ellos ya no había más hijos, solamente las tres primeras. Solamente las tres primeras, yo ya no. Y luego mi madre enfermó, entonces mucho menos había el que ella pudiera quedar embarazada. Y sin embargo, para los planes de Dios, sí había una cuarta hija que fui yo. Y bueno, en la historia de Dios sé que mi vida sí cuenta. Él definitivamente no hubiera querido que yo atravesara por cosas muy difíciles, definitivamente que no, ¿verdad? Que mis decisiones hubieran sido diferentes, pero si yo lo hubiera considerado a Él,
Si lo hubiera consultado, muchas decisiones que yo tomé definitivamente hubieran tenido otro sentido, otra respuesta y por ende otras consecuencias, ¿verdad? Pero en Dios quiero decirte que tu vida tiene valor, tiene valor. Él nos toma tal cual hayamos estado y nos toma hoy tal cual estemos, porque no podemos evitar cometer errores, cometer equivocaciones, el intentar las cosas, pero cuando nos acercamos a Él podemos encontrar una diferente respuesta. Podemos saber que fuimos creados a su imagen y semejanza. Podemos darle ese matiz diferente a nuestra vida. Sí, cometí eso, sí, me equivoqué, sí, pero hoy en Dios, vivo en Dios. Para ello necesitamos renunciar a nosotros mismos y considerar más su palabra. Te decía, a veces nuestra vida es como un rompecabezas que no encontramos la pieza adecuada, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe en esa historia de nuestra vida en dónde va cada pieza, en cada tiempo. Y para que nosotros lo podamos entender, para que podamos ver nuestra vida como Dios nos ve, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos leer su palabra para que al ver su palabra nosotros podamos conocernos. Recuerda, el rey David cometió un gran error y seguramente no solo ese, el que se ve así como muy alarmante, ¿verdad? El hecho de que tuvo relaciones con una mujer que era casada, cometió muchos errores, pero hubo algo que fue muy diferente y él se arrepintió, él reconoció que fue su decisión, que fueron sus emociones incontrolables, que estaba fuera del punto donde debería de haber estado, porque nos narra la Biblia que en ese momento en donde todos salían a la guerra, él no salió, él se quedó en su casa. Su deber era haber salido, pero no salió, prefirió quedarse en su casa y bueno, al quedarse se vio involucrado en una situación en la que fue por sus sentidos, por sus emociones, fue seducido al ver, ¿verdad?, a una mujer que no debió de haber visto, pero él se arrepintió y su vida fue muy diferente, su vida pues ya sabía que tenía sentido, sabía que podía buscar a Dios, que buscaba su refugio, que sabía que era su roca, que sabía que Dios lo escuchaba, que sabía que había un Dios todopoderoso, cosa muy diferente en la historia de Saúl. Él se aferró y se aferró a que él tenía la razón y se aferró y aun cuando tomó una decisión, buscó excusas, se justificó, dijo, no, pues es que si no hubiera yo hecho esto porque ya los enemigos venían y me iban a combatir, cuando a él se le pidió que esperara, y no quiso esperar, pero aun cuando fue confrontado por el profeta, no accedió al arrepentimiento. Tuvo la misma oportunidad que David, acudir al arrepentimiento, reconocer que había desobedecido, reconocer que no, que se dejó llevar, ¿verdad? Por sus emociones, por sus decisiones, por su voluntad. Así nosotros en nuestra vida. Quiero decir y reiterarte que tu vida tiene valor para Dios. Tu vida tiene valor para Dios. Para Dios cuenta lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú vives por la situación que estés pasando y que no estás solo, que para Él tú eres muy importante. Para Él está al cuidado de ti, pero necesitamos reconocerlo. Necesitamos verlo y acercarnos con ese don que nos ha dado, que es la fe,
acercarnos a Él sabiendo que Él está. Si nos acercamos con duda, pues entonces Él no puede manifestarse con la fe. Y ese don nos lo da Él, ese don de la fe en Dios. Dice, la historia nos narra, que este hombre, Nicodemo, que era un importante, era muy principal entre los judíos, él le pregunta a Jesucristo y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer eh, siendo viejo? Como hoy a lo mejor tú y yo decimos, ¿cómo puedo nacer nuevamente y cambiar la historia de mi vida? Ah, pues hay una respuesta, mira. Le contesta a Jesucristo, y esto está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que necesitamos nacer en el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da vida, que es Jesucristo. Jesucristo, Él vino a que tú y yo tuviéramos una vida diferente. Solo en Él es la fuente de vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra historia. Ahí es donde tenemos que centrar nuestro propósito, nuestra razón de ser. Y entonces nos daremos cuenta que nuestra vida tiene valor para Dios, que aún las situaciones que estemos pasando, nuestra historia, nuestra vida tiene valor para Dios. No es que disminuya ese valor, no es que vaya perdiendo valor. No, las cosas del mundo sí, ¿verdad? Van perdiendo, dicen, bueno, contablemente se dice, se van depreciando, pero nuestra vida no. Nuestra vida para Dios tiene un valor tan importante que dio a su propio Hijo para que tú y yo tengamos vida. Así de ese valor tan grande es cada día en el corazón de Dios, tu vida y mi vida. Así es de que cuando nosotros no recordamos algunas cosas porque no queremos que se vean, esas son precisamente las que se tienen que ver. ¿Sabes en dónde? A la luz de Dios, a la presencia de Dios, para que entonces pueda sanar nuestro corazón, para que entonces no queden allí escondidas y ocultas, porque allí escondidas y ocultas siguen causando ruido, siguen causando deterioro en nuestra vida, pero cuando las ponemos delante de Dios, las exponemos delante de Dios, le pedimos a Dios que nos ayude, ¿sabes? Nosotros podemos entrar y llegar a este lugar no solos, sino acompañados de Dios. Y Él nos va a ayudar a sacar todo aquello que nosotros no queremos mencionar, porque eso es lo que nos afecta. Así es de que, reitero, tu vida cuenta para Dios. Aún esas cosas, aún esos errores, como lo hizo David, él se acercó a Dios y lo reconoció, no ocultó lo que había pasado, no negó que había tomado una decisión equivocada, no dijo, bueno, es que lo que pasa es de que pues yo no tengo la culpa de que esta mujer salí exactamente por el pasillo donde ella estaba, hubieran sido diferentes las cosas. No se justificó, no buscó ninguna excusa, reconoció que sí la había regado, que sí se equivocó y su vida fue diferente. Tanto para Dios, tanto la vida de Saúl como la vida del rey David, ambos reyes, era una vida importante, pero ¿de quién dependió? De cada uno, ¿verdad? Así como también el día de hoy depende de ti, de mí, el que nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos con ese corazón humilde, con ese corazón de sabernos que por nuestra voluntad, por nuestras decisiones, por nuestros resentimientos, por nuestras amarguras, por nuestro sentido negativo de ver todo mal, cometemos errores. Decimos palabras que luego decimos, no la debí de haber dicho, no debí de haber actuado de esta manera.
pero solamente el que nos puede ayudar para tener una vida diferente es nuestro Señor Jesucristo. Dios, Dios Padre que nos ama tanto y que Él nos dice el día de hoy, tu historia tiene valor para mí. Bueno, pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros y que continúes con nosotros, porque tu historia cuenta, tiene valor, gran valor para Dios y para nosotros también, porque estamos convencidos de que tu vida tiene un propósito. Muchas gracias, recibe un abrazo donde quiera que estés y recuerda que tenemos una próxima cita la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.